Vamos entonces a resolver este ejercicio en MATLAB sobre la prueba de hipótesis para la regresión lineal simple. Entonces tenemos los datos. X nos representa la fuerza aplicada a un cuerpo y Y nos representa el cambio en la longitud teniendo en cuenta su área superficial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que si aplicamos una fuerza de 29.4 newtons, en este caso he puesto la medida en newtons, entonces en el experimento se comprobó que el cambio en el cuerpo fue de 4.25 milímetros y así sucesivamente. Entonces, lo que queremos con este experimento es responder a estas preguntas que tenemos al final. Entonces, la primera de ellas es, ¿existe una relación lineal entre el cambio en la longitud y la fuerza aplicada? La segunda es, a partir de los datos de la muestra, se puede verificar la ley de Hooke, que recuerden que la ley de Hooke lo que nos dice es de que la fuerza aplicada es proporcional al cambio en la longitud, es decir, que X es proporcional a Y. El tercer punto es, al aplicar una fuerza de 60 newtons, el cuerpo experimenta un cambio en su longitud de 8 milímetros, pero ahí ya estamos hablando no en la muestra, sino que estamos hablando ya en la población, es decir, a nivel general, con la ley de Hooke. Y el último, pues la pregunta es todo lo que acabamos de analizar, ¿cuál es el intervalo de confianza para todo esto? ¿No? Entonces teniendo en cuenta lo que vimos en clase, pues vamos a resolverlo en MATLAB. Entonces, para hacer el código en MATLAB, voy a retomar ese código que nosotros habíamos hecho al inicio, que era sobre la regresión lineal simple. Y vamos a crear, vamos a crear un nuevo script. Entonces voy a crear aquí un nuevo script. Y entonces este nuevo script, voy a colocarle aquí prueba de hipótesis en la regresión lineal simple. Bueno, entonces vamos a ir primero realizando el gráfico, ¿no? Bueno, primero pues vamos a colocar CLC, el Clear All para que nos limpie las variables y nos limpie la pantalla. Vamos como en este caso son pocos datos, los voy a digitar rápidamente. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos los datos X y Y. Podemos calcular el tamaño de los datos con la opción length y de cualquiera de los dos vectores, ya sea X o sea Y. Entonces voy colocando aquí en comentarios, n sería el número de datos, ¿no? Voy a evitar los acentos en las palabras. Número de datos, ese sería el n que vamos a ir utilizando nosotros en el código, ¿no? El valor de n. Muy bien, entonces vamos a hacer la gráfica. Gráfica de la dispersión. Entonces para eso voy a regresarme acá al otro código y voy a copiar esta gráfica con este grid on y la pegamos aquí. Entonces tenemos plot XY y aquí vamos a colocar con todos los ajustes que habíamos hecho antes. Voy a guardar, no olviden guardar el documento que tenemos. Entonces lo voy a guardar como
Yo lo voy a colocar como ejercicio E16.m. Entonces, E16.m, guardar. Listo, ya lo tengo guardado. Tiene que estar acá en el current folder para que les corra adecuadamente junto con los otros ejercicios que ustedes tengan. Y vamos a verificar, vamos a correrlo. Entonces vamos a correr, le damos correr aquí. Miramos nuestro gráfico, esperemos a ver que salga el gráfico. Perdón, voy a cerrar esta figura y le voy a dar correr nuevamente para mirar la gráfica. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico. Entonces, desde el gráfico podemos observar que ya tenemos una correlación lineal en la muestra, ¿no? Aquí en la muestra se ve gráficamente que sí hay una correlación lineal entre las dos variables. Entonces vamos a continuar. Entonces, no es necesario realizar el gráfico de la recta de regresión porque nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es la prueba de hipótesis. Entonces nos vamos a centrar en la prueba de hipótesis. Como voy a mostrarles más adelante 4 gráficos, entonces voy a dividir esta ventana en 4 partes. Es decir, como si fuera una matriz 2×2. Y cada gráfico lo voy a colocar en un lugar. ¿Cómo hacemos eso en MATLAB? Simplemente colocamos aquí arriba, antes del plot, colocamos la opción subplot. La opción subplot tiene esta forma: M, que es la cantidad de filas, N es la cantidad de columnas y P es el lugar de la posición. En este caso, como estoy diciendo que lo voy a dividir en 2 filas, 2 columnas, entonces le coloco 2,2. Después de la coma le coloco la posición. La posición se cuenta 2 por 2 me daría 4, es decir que la posición va a ir 1, 2, 3 o 4. 1 es la parte izquierda superior, 2 parte derecha superior, 3 inferior izquierda y 4 inferior derecha. ¿Sí? Entonces en este caso la voy a colocar en la posición 1. Si nosotros corremos esto, yo lo voy a ir cerrando, lo voy a ir anclando acá. Lo corremos, entonces podemos observar aquí en el gráfico que me colocó el gráfico, pero que miren que ya me deja el espacio acá para colocar el otro gráfico, otro acá abajo y otro acá. ¿Mm? Aquí tenemos, bueno, podemos colocarle etiquetas a los ejes para que nos quede bien. X label, esta sería la fuerza X medida en newtons, y la etiqueta para el eje Y sería el cambio en la longitud, dejémoslo hasta ahí, en milímetros. ¿Mm? Y de título podríamos colocarle coloquémosle de título regresión lineal de X versus Y. Listo, si lo corremos, entonces ahí nos quedan ya las etiquetas para cada uno de los gráficos. Vamos ahora entonces a calcular la recta de regresión. Entonces, para la recta de regresión, voy a nuevamente devolverme a lo que habíamos hecho antes y voy a copiar esta partecita de la regresión lineal. Entonces, copio hasta aquí todo esto para calcular los valores de la regresión. Entonces, vamos aquí, vamos a colocar aquí un comentario que vamos a colocar. Vamos a hacer la regresión lineal. Bueno, ya lo había escrito. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes lo van a correr aquí les va a aparecer un error. ¿Y cuál es el error? El error es que estos vectores, los que están definidos en la línea 3 y 4, deben ser vectores columna. Y aquí los he definido como vectores fila. Entonces, tengan cuidado ahí y entonces
¿qué es lo que vamos a hacer? Al final, antes del punto y coma, después del corchete, le vamos a colocar la comilla simple, esta comilla que estoy colocando ahí, ¿sí? Eso significa que ya los vectores no son fila, sino que son columnas. Y con eso no vamos a tener problema. Lo vamos a correr, vamos a mirar acá en el Command Windows, que nos debe mostrar, perdón, voy a imprimir los resultados. Entonces aquí vamos a colocarle resultados. Entonces vamos a imprimir, también voy a copiar lo que tenemos acá de los resultados, imprimir resultados. Entonces vamos a colocar esta parte de aquí, necesito todo esto, conocerlo. Entonces lo vamos a pegar aquí en resultados. Y aquí tendría los resultados. Entonces, resultados de la regresión, colocamos, de la regresión lineal. Entonces, resultados de la regresión lineal, el valor de beta 1, el valor de beta 0, el valor de r cuadrado y el valor de r. Esos son los que necesitamos. Entonces, vamos a compilar y vamos a verificar acá. Entonces, ahí ya tenemos. Tenemos que el valor de beta 1 es 0.118367, el valor de beta 0 es 0.72, el r cuadrado es 0.997 y el coeficiente de dispersión r es 0.998. Lo podemos escribir con la cantidad de decimales que necesitemos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí, donde está la f, después del porcentaje. Entonces aquí le vamos a colocar la cantidad de decimales que necesitamos. Vamos a colocarle 1 punto, es para decirle que escriba la parte entera del número, la cifra decimal, y aquí le voy a colocar la cantidad de decimales que necesito imprimir. Entonces yo le voy a decir que me imprima con 3 decimales. Esto que estoy señalando es la cantidad de decimales. Ustedes le pueden colocar 5, 7, 20, los que quieran. Yo le voy a decir que me imprima todo con 3. Entonces le voy colocando también aquí en el beta 0, antes de la F, después del porcentaje, 1.3. Aquí también 1.3 y acá también 1.3. Y si lo volvemos a correr, se pueden dar cuenta ya que los resultados de beta 1, beta 0, r cuadrado y coeficiente de dispersión r está con 3 decimales correctos, con 3 decimales, ¿no? Redondeado a 3 decimales. Hasta el momento es lo que habíamos hecho en los videos anteriores. Vamos ahora ya entonces con las pruebas de hipótesis. Entonces vamos a colocarle aquí un título, prueba de hipótesis. Entonces la prueba de hipótesis para la pregunta 1. Pruebas de hipótesis para la pregunta 1. Entonces, recordemos, ¿qué nos decía la pregunta 1? ¿Existe una relación lineal entre el cambio en la longitud y la fuerza aplicada? Es decir, entre X y Y. Entonces, ¿cuál va a ser la hipótesis acá? En este caso, la hipótesis es con beta 1, ¿no? O con el R, como quieran trabajarlo. Vamos a trabajarlo con el beta 1. Entonces, aquí, la hipótesis es con el beta 1. Entonces yo lo voy a llamar, voy a colocarlo aquí, la hipótesis nula. Entonces, hipótesis nula con el beta 1 igual 0. ¿Sí? Esa sería, recordemos qué significa beta 1 igual 0. La hipótesis nula significaría que no existe correlación lineal entre X y Y. Eso sería lo que nos dice que beta 1 sea igual a 0. Entonces vamos a calcular. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? Entonces primero necesitamos
el promedio de X. Entonces vamos a calcular aquí. Promedio de X es la media de X. Necesitamos el promedio de Y. Promedio de Y, lo voy a calcular como la media de Y. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el SXX, la desviación en XX. Recuerdan que era la sumatoria de, y entonces es la sumatoria de los X menos el promedio de X, y esto elevado al cuadrado. Recuerden colocarle un puntico adelante en la potenciación y multiplicación. Vamos a definir el alfa, lo voy a llamar alfa. Ese es con la confiabilidad que vamos a tener. Entonces lo vamos a hacer con una confiabilidad del 95%, es decir que alfa sería 0.05. Pero recuerden que como estoy trabajando con beta 1 igual 0, y HA sería beta 1 distinto de 0 a 2 colas, el alfa debo tomarlo a la mitad, es decir, 0.05 dividido entre 2. Lo voy a colocar así. 0.05 dividido entre 2. Y aquí le colocamos. Porque es a 2 colas con 95% de confianza. Entonces tenemos ya el valor de alfa, que ese sería el alfa medios. Y vamos a definir el valor de la hipótesis nula, que es el beta 1,0. Entonces lo voy a llamar B10. ¿Cuánto vale el beta 1,0? Pues como beta 1 tiene que valer 0 aquí, según la hipótesis nula, entonces ese es el valor que le vamos a dar. Beta 1,0 igual 0. Y vamos a calcular el C11. Entonces, ¿quién era C11? La fórmula nos decía que era 1 dividido entre el SXX. Entonces lo vamos a escribir ahí. 1 entre SXX. Y vamos a calcular el T estimado para nuestro ejercicio. Entonces, el T estimado, la formulita era, en el numerador, el beta 1 estimado, pero ese es el beta 1 que nosotros calculamos acá en la regresión lineal, en la línea 17. Es el beta 1 que estimamos, menos el B de la hipótesis, que es el que llamé B10 en la línea 29. Este es el valor de beta 1 en la hipótesis nula. Y esto lo debo dividir entre R, entre paréntesis, R multiplicado por la raíz cuadrada, SQRT, ¿de quién? R por la raíz cuadrada de C11, de C11. Entonces aquí ya tenemos el valor de T estimado. Entonces aquí, valor estimado T para pregunta 1. Entonces lo he llamado T1. Ahora, vamos a calcular el T crítico. Entonces, el T crítico que lo he llamado T alfa, ¿no? Lo voy a llamar TA aquí. Entonces, aquí vamos a calcular el T crítico de la distribución T con alfa y los grados de libertad, GL, ¿no? Con alfa y GL. Entonces aquí
voy a entrar aquí en la ventana de comandos para explicarles cómo voy a calcular el T crítico. Ese T crítico normalmente en clase lo hemos calculado con la tabla de la distribución normal. Pero en MATLAB esa tabla está incluida. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Con la función TINV, con esta función. TNIV. ¿Qué significa eso? Es la función inversa de la distribución de probabilidad T. ¿Mm? Y entonces, ¿y cómo funciona? Se debe colocar aquí, ahí se debe colocar. Tiene dos valores, se debe colocar. En la primera se debe colocar el complemento de alfa, es decir, 1 menos el valor de alfa. Y en la segunda parte, los grados de libertad. Es decir, si tengo un alfa de 0.05, entonces no le coloco 0.05, sino el complemento, es decir, 0.95. ¿Mm? Y si tengo los grados de libertad 2, le coloco coma 2. Es decir, si yo coloco esto, miren, 0.95 y coloco 2, entonces estoy diciendo que encuentre el valor en la tabla asociado a alfa 0.05, que sería lo que le falta para llegar a 1, y con 2 grados de libertad. Y entonces eso me bota él la respuesta, 2.92. Y si ustedes lo buscan en la tabla, les debe dar ese valor. ¿Mm? Entonces, vamos a hacerlo para nuestro ejemplo. Entonces, para nuestro ejemplo tendríamos el T estimado sería T inverso de ¿quién? De 1 menos el valor de alfa que le habíamos dado, que tenemos acá. El alfa era 0.05 dividido entre 2. Y acá los grados de libertad, pero sabemos que en la regresión lineal simple los grados de libertad son n menos 2. Entonces aquí tenemos ya el T crítico. Vamos a imprimir el T crítico y el T estimado. Entonces vamos a colocarle aquí un f'F y vamos a colocarle resultados de las hipótesis. Bueno, entonces estamos en... Ya tenemos los valores de T1 estimado y el valor crítico. Vamos a imprimirlos. Resultados de las hipótesis. Entonces, aquí nos falta un backslash n. Vamos a imprimir f'printf. Vamos a imprimir el T estimado para pregunta 1. Para la pregunta 1. Entonces, ¿quién va a ser el T estimado para la pregunta 1? Porcentaje lo vamos a dejar con 3 decimales. Tipo float, backslash n. Y aquí vamos a imprimir la variable T1. Pero antes de eso, imprimamos el T crítico. Entonces vamos a colocarle aquí valor T crítico. Entonces el valor T crítico es la EA, que lo he llamado. Este número 32. Y el valor T estimado es este. Entonces vamos a mirar. Entonces si nosotros corremos, nos da que el valor crítico es 2.776 y el T estimado para la pregunta 1 es 4.858. Eso significa que vamos a aceptar la hipótesis alterna, no la hipótesis nula. Vamos a hacer el gráfico. Entonces, el gráfico
gráfico para la pregunta 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese gráfico? Vamos a utilizar el subplot 2,2 en la posición 2, que quedaría a la derecha del gráfico que tenemos. Y para el gráfico voy a tomar un dominio, lo voy a llamar dominio de X. Entonces, de X lo voy a llamar. Entonces, ese dominio vamos a graficarlo desde menos 6 a una distancia de 0.1 hasta 6. Ese menos 6 y 6 yo lo estoy dando. Ustedes lo pueden ampliar, lo pueden hacer más pequeño. Es simplemente para que me realice el gráfico de la curva normal, desde menos 6 hasta 6. Entonces aquí es el dominio de la variable horizontal, que es el valor t, ¿no?, de la distribución. Y ahora voy a calcular la distribución, el t para ese vector de x. Entonces lo voy a llamar dxt. Y entonces, ¿cómo se lo calcula? Se lo calcula con la función PDF. Esta función es lo que hace. Para cada valor que yo tome de aquí, le va a calcular cuánto es el z o el valor t en la distribución t-student. ¿Sí? Este PDF es de la función de densidad de probabilidad, que en inglés es Probability Density Function. Entonces es para la distribución t. ¿Y cómo es la forma? Tiene dos valores. X, que va a ser el valor que yo voy a tomar de X, que en este caso sería dx, el vector de X. Y el otro son los grados de libertad. Entonces, ¿con cuántos grados de libertad lo vamos a hacer? Con n menos 2 grados de libertad. Y le voy a decir que me grafique dx con dxt. Entonces, le vamos a decir plot, que nos grafique dx con dxt, que nos lo coloque, por ejemplo, en color azul, en color azul, en color azul y con un tamaño de línea. Le voy a colocar un line width igual a 2 puntos. Muy bien. Voy a colocarle etiquetas a esos ejes. El X label lo voy a llamar valores t de la distribución t-student. Y label no va a tener un título que sería hipótesis pregunta 1. Esa es la prueba de hipótesis para la pregunta 1. Y vamos a dibujarlo en un axis de menos 6 hasta 6 en el eje X y en el eje Y desde 0 hasta el valor máximo que tome este vector, perdón, dxt, el vector dxt. Entonces, si lo corremos, miramos acá el gráfico y entonces nos aparece la gráfica de la distribución t-student, ¿no? Los valores t y acá está el valor de la distribución. Entonces aquí vamos a graficar dónde están los t críticos y vamos a graficar con una línea vertical dónde está el t estimado, que es lo que nosotros hacíamos en clase. Entonces vamos a graficar. Entonces para graficar el t crítico, vamos a utilizar el hold on para superponer un gráfico. Y voy a utilizar los gráficos que teníamos acá, este tipo de gráficos. Entonces voy a copiar este
Lo voy a pegar aquí. Control V. Voy a hacer dos gráficos. Entonces vamos a calcularlo. Entonces, para el primero le voy a colocar el plot iría desde TA, que es el valor de T estimado, que es el de la línea 32, coma TA, y en el otro iría 0, y aquí va a ir el valor que tome TA en la distribución normal. Entonces vamos a encontrar ese valor. Valor de TA. Lo voy a llamar así. BTA. Ese calculémoslo antes. BTA. Entonces, ¿quién es BTA? Pues va a ser esto que tengo aquí, pero no evaluado en DX, sino evaluado en TA. Entonces, este es el valor en la distribución T. Y acá estos son lo mismo, son valores en la distribución de student. Vamos a mirar, voy a ocultar este por el momento, vamos a mirar este gráfico, a ver si lo está haciendo bien. Corremos, miramos el gráfico y miren, aquí me lo está pintando en color magenta. Es este valorcito que aparece aquí pequeño. Ese es el T crítico. Ahora, dibujémoslo como esas dos colas, el simétrico, el que está en el otro lado. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Copio este, control C, y lo pego, le cambio de signo únicamente aquí, menos TA, menos TA. Lo corremos. Y al correrlo, nos dibuja el simétrico, que estaría en el otro lado. Y finalmente vamos a dibujar el T crítico, perdón, el T estimado. El valor de T estimado sería, en lugar de colocar aquí TA, voy a colocar la estimación que le había llamado T1, 0, y aquí le vamos a colocar un valor en el eje Y, pongámosle por ejemplo, como en el gráfico llega como hasta 0.3 aproximadamente, le voy a colocar que la altura aquí sea 0.3. O es más, podríamos colocar como altura este valor, el máximo de DXT. ¿Dónde estaba dibujando? Acá abajo, aquí. Y coloquémoslo en otro color. Por ejemplo, el T estimado lo voy a colocar en color magenta. Los otros T críticos los voy a colocar en color rojo. Entonces le voy a cambiar el color. Voy a cerrar esta figura para que se actualice y la voy a volver a correr. Entonces miren, aquí tenemos el valor crítico y la línea magenta es el T estimado. Y podemos ver que el T estimado está a la derecha del valor crítico. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Bueno, entonces por ahora vamos a terminar el video hasta aquí y luego seguimos la segunda parte para responder a las otras dos preguntas.